Bueno, muchas gracias por venir. Qué lindo compartir con Kenia y Marí, dos personas que admiro muchísimo, así que para mí estoy un poco nervioso por eso. Vamos a presentarnos cada uno, presentar nuestras prácticas, presentar nuestras investigaciones y después vamos a discutir entre nosotros y también compartir la palabra con ustedes porque creemos que el arte textil tiene esa cosa más comunitaria y compartida que es muy bonita y lo vamos a reforzar acá. Bueno, yo soy el curador general de la Bienal de Arte Textil. ¿Quién es la Bienal de Arte Textil? Somos nosotros. Una vez que nos constituimos como fundación, nosotros 6 creamos esta fundación justamente para reivindicar el lugar que tiene el arte textil dentro de la historia del arte occidental, nacional, chileno, latinoamericano e internacional, y reconstruir vínculos entre los distintos espacios de la museografía, de la curaduría, de la mediación, las instancias profesionales del mundo textil. Acá es nuestro público objetivo, que en realidad es mucha gente y que tiene que ver con distintos espacios educativos, tanto de la capital, de Santiago, como de regiones. Ya hemos llegado a la Universidad de Temuco, a la Universidad de Talca. Estoy pasando muy rápido porque quiero llegar a la segunda instancia, a la segunda versión. Esta fue nuestra primera bienal. La bienal la hicimos en el Museo Mavi, UC, y en el Seina, donde exhibieron artistas como Mónica Bengoa, Marcela Correa, Cecilia Vicuña, Ettore Fabini de Italia. Bueno, ahí está la lista de artistas internacionales que participaron en esta primera versión. Y algunos detalles de las obras que son muy preciosas e increíbles. Wendy Cabrera de México, Andrea Canepa de Perú, al igual que Ana Teresa Barbosa. Los artistas nacionales, Paola Moreno, experta en shibori, Víctor Espinosa, bordador, Catalina Bauer, que hace estas grandes instalaciones con cuerda de barco, muy increíble también. Daniela Contreras, tapicera, Cecilia Vicuña, que nos regaló esa obra hermosa que hizo para la exposición Semilla del año 2000, trayendo una anécdota que tenía junto al expresidente Salvador Allende para crear el Día Nacional de la Semilla en Chile, una discusión que ellos tuvieron en el año 72. Y también hicimos una exposición en paralelo, un side show que se llamó Hay olvidos que queman y verdades que engrandecen, en el Centro Cultural La Moneda, donde mezclamos la colección de arpilleras del Museo de la Solidaridad junto con arpilleras que hacen actualmente la comunidad de mujeres en la casa de Huamachuco 2 en Renca, que es un barrio popular, precario, donde las mujeres siguen sosteniendo sus economías familiares a partir de la circulación de arpilleras que ahora no hablan de crímenes en contexto de lesa humanidad y de dictaduras cívico-militares, sino que otros derechos humanos que hay que profundizar, que hay que lograr también la visibilización de problemas sociales como la violencia intrafamiliar, que sigue siendo una realidad tanto en Chile como en el resto de los países de América Latina y Occidente. Entonces, por ejemplo, pueden ver una que trata sobre el contexto del estallido social de 2019. Y de hecho dice ahí, por mí y por todas mis compañeras, la lucha sigue, y se ve, fue muy socializado la instancia donde la estatua del general Baquedano en el centro de Santiago, en la Plaza Italia, fue intervenida sucesivamente por los manifestantes. Bueno, y alrededor está la policía, los carabineros de Chile se visten de verde, para quienes no lo saben. Y bueno, ahí hay dos reprimiendo junto al Mapocho a una manifestante. Fue una exposición que fue muy linda en términos de lo que, por qué pensábamos esta mesa, que acá está el torpedo, como decimos nosotros. La memoria, el afecto y la resistencia, creo que
el trabajo de las arpilleristas chilenas trabaja esos tres conceptos y conmueve distintas comunidades. Y nosotros tratamos de hacer esa misma reunión de afectos, esa misma solidaridad artística que viene más que desde la intelectualización, más bien de la conmoción, la perturbación que pueden provocar algunas obras de arte, compartirlo con otras audiencias, esta vez más bien del arte contemporáneo, no tanto del público objetivo o el público que clásicamente se relacionaba con el arte textil, que tenía que ver más con el artesanado, las comunidades, las instancias domésticas. Siempre se pensó el textil como algo doméstico y femenino, por cierto. Bueno, esto fue otra de las instancias de colaboración, las cuales no me voy a detener. Y esta fue nuestra versión que está aconteciendo actualmente. La Bienal 2025, esta vez no fue en el Seina, sino que nos mudamos al Centro Cultural Monte Carmelo, donde acá está la lista de artistas participantes: de Perú, Gonzalo Hernández; Wiki Perela de Venezuela; Aurora Castillo de Argentina, así como Lucrecia Lionti; Marinela Senatore; Severín Gallardo de Francia, junto a Delfín de Nereas; y una selección de alfombras de guerra de Afganistán en el contexto de la guerra entre Estados Unidos y Afganistán, aun cuando las alfombras de guerra es una tradición de las comunidades de mujeres afganas que se realiza desde la guerra afgano-soviética, es decir, desde los años 80. Y después una larga lista de artistas ya consagrados chilenos como Carolina Irarrázaval, pero también más emergentes como Estíbaliz Lorca o José Pérez. Bueno, eso es como se ve actualmente en el Museo Mavi, la sección principal que titulamos Sobrevivir al fuego, justamente como una provocación para pensar cómo la tradición debe ser modernizada y cómo se está modernizando a partir de la creación y la reflexión de algunos artistas contemporáneos. Todo esto a propósito del mito del relato fundacional de Felipe Guamampoma de Ayala, cronista peruano, príncipe inca, quien hace una serie de dibujos acompañado de crónicas escritas y manda eso al rey de España. El mito dice que nunca llegó y que se perdieron. Y fueron recién encontradas estas crónicas, las crónicas del buen gobierno, en la Biblioteca Real de Dinamarca en la década del 50, en el siglo XX. Entonces ha permitido de recomprender el incanato. Y una de las cosas que tenían muy ricas el incanato es que Atahualpa, cuando llega al ejército de Pizarro, le dicen dónde está el oro, y a Atahualpa no le importaba el oro, lo que le importaba eran los textiles, porque cada nudo, cada hilado, cada conformación textil era parte de su cosmovisión y de la epistemología que había trazado el incanato. O sea, por eso los quipus son un sistema de conocimiento. ¿Y qué hace Atahualpa? Los quema, para que no caigan en manos de los españoles. Entonces también como este gesto de pensar qué podría sobrevivir al fuego de nuestras tradiciones. La gran alfombra encostado en Tafting es del colectivo Mao. Al fondo ven las alfombras afganas. El tejido largo es una obra de Delfín de Nereas, artista de la cual voy a hablar un poquito más adelante. Estas obras son, por un lado, José Pérez, que trabaja tapicería, una reconstrucción de los rostros, y tejido en crin, es decir, pelo de caballo, que hace Macarena Freire, tanto tridimensional como bidimensionalmente, en escala 1:1. Podemos seguir viendo lo que está haciendo la Bienal. Esto es Bernardo Yerzú, Marinela Senatore. Y Abolir el Desierto, que es una exposición en paralelo, que también está ocurriendo ahora en Santiago, que son una veintena de textiles africanos de 18 países, de 18 culturas, donde hay kemte, bueno, cultura malgache,
hay índigo. Y esto fue el workshop de Delfín de Nereas, artista marsellesa, quien trabajó con 20 estudiantes de la Universidad Católica y que fueron estos biombos que, bueno, están montados como biombos. Son tejidos en la técnica de tapicería de Liret, que es una técnica justamente tradicional medieval que nosotros quisimos traer y compartir con los estudiantes de la Universidad Católica. Una escuela donde no hay enseñanza no hay un taller de textil, entonces fue un momento donde habían estudiantes que venían de fotografía, de pintura, de performance, y querían aprender una técnica sencilla, porque la gracia de la tapicería de Liret es que se puede hacer con dos palos, como se puede urdir prácticamente con cualquier cosa. Esta colección, bueno, un detalle respecto a la colección de textiles africanos, una colección que nace privada del historiador del arte Edward Shaw, el primer coleccionista y galerista, se podría decir, de Fernando Botero. Y él termina viviendo en Chile, se casa con Bernardita Segers y hacen esta colección de textiles del mundo, que es una colección de cerca de 800 piezas de todo el mundo, desde dinastía Ming hasta textiles de cultura vudú haitiana del siglo XXI. Y nosotros nos concentramos en África del siglo XX. Y finalmente, tras la inauguración, hicimos un seminario junto con la carrera de diseño de la Universidad Católica, donde seguimos trabajando cuestiones respecto a la patrimonialización de comunidades, por ejemplo afrochilenas o afrodiaspóricas, cómo se piensa la creación desde la mezcla cultural y desde la definición de identidades totalmente nueva. Y eso es una pregunta respecto al patrimonio, la conservación, el coleccionismo, estando en un contexto de feria. Y qué más, discutimos muchas de esas cosas y otras cosas respecto a los procedimientos de obra. Invitamos a las artistas que participaron y fue una instancia muy hermosa y muy formativa. Como yo aprendí muchísimas cosas. Y bueno, eso es, y como no quiero hegemonizar la palabra, porque la idea es que conversemos con ustedes también, quería presentar a Kenia Almaraz Murillo, artista radicada en París, de Bolivia, y que está presentando actualmente en la Feria Mira. Buenas tardes a todos. Me encanta vivir este momento muy especial con todos ustedes. Me llamo, Kenia Almaraz Murillo. Nací en Santa Cruz de la Sierra y en Bolivia. Y tengo el honor de haber también crecido entre diferentes raíces originarias, podría decirlo. Por parte de mi madre tuve toda una transmisión, diría yo, entre visualización, tradición del tejido, hábitat, del lado más aymara, ella que nació en La Paz, y por parte de mi padre fue el lado de quechua, nacido en Cochabamba. Y todos los hijos nacieron en Santa Cruz, que es el caso más amazónico. Y lo fuerte fue que hasta mis 11 años viví en Santa Cruz, en la ciudad, con mi familia, y migré en Francia cuando tenía 11 años. En esa época vivía mi hermana mayor aquí, y lo que pensé que eran unas semanas de vacaciones, vine con mi mamá hasta París y se transformó finalmente en 20 años casi viviendo aquí. Ella volvió después de 2 semanas de vacaciones, volvió a Bolivia. Y introduzco un poco este contexto porque voy a explicar un poco por qué hay tanta esa conexión fuerte que trato de buscar inconscientemente con las raíces. Y antes de poder florecer como una planta, si puedo decir, a diferentes sentidos, tuve un periodo un poco con más que todo, cuando uno migra, ¿no?, en otro territorio, hay muchas cosas que uno deja, hay muchas cosas que el inconsciente también guarda, y a un tiempo dado yo creo que sobresale. En mi contexto fue como llegar a los 11 años de aquí, era como otro mundo,
muchísimas cosas tecnológicas, otro idioma que no entendía para nada y también la situación casi precaria económicamente, como la mayoría creo de personas que emigran en otros países, el contexto más que todo de, claro, poder alimentarse con las pocas donaciones que hay, vestirse en Maús, tratar de acudir a iglesias católicas para poder un poquito sobrellevar la llegada. Eso fue un poco los procesos primero de lo cómo más o menos fui floreciendo y después entra la parte más echando raíz, tomando confianza. Estudié en diferentes academias, hice artes plásticas en París 8 y en París 1 también. Y después de estas dos facultades entré a Bellas Artes de París, donde me formé 5 años y egresé en el 2020. Así que yo creo que toda la historia, lo lindo, y me encantó, estuve súper captivada, fue que antes de llegar al hilo, ya que fue más que todo una experimentación, todo sucedió creo cuando yo volví a los 16 años en Bolivia. Era 5 años que no había visto a mi familia, ni a mis padres, ni a mis hermanos, y en esa época no había ni WhatsApp, no había nada de estas conexiones súper redes. Así que era 5 años de volverlos a ver físicamente y recuerdo muy bien el momento cuando llegué al aeropuerto, fue como volver al pasado, pero a la vez al presente. Vi a mis padres cobrar un poquito más de edad, mis hermanos crecer y volví a descubrir el barrio, la casa. Y fue yo creo que ahí que todo comenzó un poco a echar raíz. ¿Qué pasó? Fue que una simple tarde con mamá, ella tuvo la dulzura de una madre que comparte un momento con su hija, sacar sus aguayos. Aguayos es el término que atribuimos a los textiles de las comunidades bolivianas, son los tejidos andinos súper coloridos, geométricamente intensos, simétricos y a la vez con mucho, mucho color. Y en ese momento fue la gran, yo diría yo, la raíz que se reactivó, fue que quedé muy fascinada. Me pregunté muchas cosas, pero ¿qué son esos aguayos? ¿Quiénes los hicieron? Y ahí volví a descubrir que los abuelos, tatarabuelos, los ancestros habían hecho ellos. Y para mí era como, ¿cómo es posible? Y ahí entonces fue un poco el camino que me lleva hoy a tocar el hilo. Sé que primero comencé volviendo con todas las memorias familiares, volviendo a París, comencé a desarrollar primero la pintura al óleo en Bellas Artes. Y en paralelo me formé a la técnica del tejido con una artista que se llamaba Simone Prouvé, una artista francesa que durante unos años me ha formado la técnica francesa y lo que aplico hoy en mis trabajos es una técnica francesa con técnicas bolivianas, porque la memoria familiar, ya que toda la familia del lado de mi mamá y mi papá son tejedores, artesanos, agricultores y fueron pastores que emigraron de las comunidades del altiplano hacia la ciudad por necesidades alimenticias, por también buscar estudios. Era todo un contexto de la vida rural que la encuentro poética, pero a la vez una realidad muy, muy dura. Y hoy en día mis trabajos se presentan más que todo, siempre cada pieza va a estar conectado con el mundo animal, rindiendo homenaje al mundo del paisaje, a los mitos, a los astros, a las leyendas, a las memorias, pero de una manera un poquito más casi híbrida, porque aquí tomo el ejemplo de un tejido que se llama ekeko, y es una pieza que va a dar un homenaje al dios de la abundancia andino, que se llama ekeko, y se celebra una vez por año en Bolivia. Toda la ciudad de La Paz se llena de miniaturas de objetos, que cada objeto, claro, representa un poco este capitalismo de la sociedad alimenticia, el dinero, el transporte, la tecnología, el teléfono, todas esas cositas que puede representar lo que uno desea no faltar en el año que viene. Así que yo crecí bastante con esta identidad como una metáfora. Y esta pieza representa actualmente una mezcla, diría yo, entre tejido, todo hecho a mano, con telares en mi taller, y a la vez presenta un volumen de pequeños objetos que todos ellos fueron también primero bendecidos en La Paz a un día exacto, a una hora exacta, y después volvieron aquí a presentarse como un pequeño altar. Y cada parte del tejido va a hablar de esta tradición. No es una verdad, es más que todo una observación, una contemplación que quise honorar, y a la vez va a también llevar con ello amuletos de protección que representan el sincretismo también del mestizaje entre la historia de la colonización, y también recuperar las memorias también precolombinas de cómo era nuestra visión antes de que llegara esta era tan fuerte que nos obligó a mestizar, a adaptarnos. O sea,
Hay toda esa observación histórica también que me encanta, me fascina poder entender, porque va más allá que tejer, siempre lo digo. Vamos a encontrar también en esta pieza elementos que vienen del folclore boliviano. Lo que es gracioso es que aquí tomamos, por ejemplo, una maraca que se utiliza para una danza folclórica de la morenada y es una botella de whisky trabajada en madera, agregada a una virgen, agregándole las tulmas típicas, agregando un montón de objetos, amuletos que representan bastante el folclore boliviano. Y en el tejido se va a encontrar lana local traída de Bolivia, lana local de Francia y todos los elementos de faros, de luces que integro en mi trabajo, es más que todo siempre conectado con la segunda vida. Hay un aspecto casi de reciclaje. Es también habla del contexto actual, porque lo que me encanta a través de, puedo decir, de cualquier arte en general, es también ser testigo de lo que está pasando actualmente y cuál es esa necesidad de conectar con las raíces. Después de haber hecho una etapa diría yo, de echar raíz, evolucionar y pensar de manera global. Así que en mis trabajos siempre van a encontrar esas conexiones ancestrales en las temáticas, en la filosofía. Y comparto con ustedes algo que mucho me anheló bastante estos últimos meses. Tuve la oportunidad de discutir con el director del Museo de Arqueología de La Paz, que se llama Julio Condori, Amaru, y fue tan fuerte la discusión y tan simple a la vez que me encantó un poco cómo a veces me explicaba, Kenia, tienes que saber cómo también esta visión que llamamos cosmovisión andina es muy diferente a la visión que se ve en Europa. En Europa, por ejemplo, vamos a poner al ser humano en el centro del cosmos, así que todo se debe a él. Es normal que si inconscientemente, más bien tú sientes el otro sentido, porque en las cosmovisiones, si se puede decir la visión de este lado del mundo, el ser humano ya no va a estar en el centro, no va a haber esta obsesión dominativa, va a ser parte del cosmos que va a establecer una armonía. Es por eso que cada ser, cada tejido, también en las comunidades indígenas, va a haber esta noción de ser vivo, como actualmente también en la Amazonía, todas esas manifestaciones que hay, porque la Amazonía tiene vida, tiene su propio ser. Entonces, cada materia, cada ser, cada paisaje, cada región tiene su vibración. Y en esa manera es algo que encontré muy fascinante y me hizo entender años después por qué tanto el hilo me llamaba, por qué tanto esta noción también simplemente la madre tierra que me llama, así que también de la extra tierra. O sea, es muchas cosas que trato de manera poética y a la vez siempre sin olvidar los ancestros, las historias pasadas, porque conocer su pasado es vivir el presente para tal vez crear un mejor camino, siempre en evolución positiva. Y bueno, es más o menos los temas que quería un poquito compartir con ustedes y más que todo, cada artista, cada persona vive su manera de tejer muy diferente, muy personal. En mi caso va a cobrar algo como casi una meditación porque tejer en el día actual, como explicaba hace poco, es una sociedad donde todo va rápido, todo es súper productivo, hay que estar súper eficaz, hay que correr contra el tiempo y el hecho de tejer se vuelve casi como un acto de resistencia, tengo la impresión, porque te permite de paciencia, tiempo y casi olvidar el tiempo. Así que eso lo encuentro muy, muy sagrado por parte mía y así que es lo que más o menos quería un poquito compartir, las diferentes dinámicas de mi trabajo. Y me encantó muy fuerte lo que hablaste sobre quemar los objetos, eso, muchas cosas muy interesantes de compartir. Bueno, muchas gracias. Gracias, Kenia. Ahora va a presentar Mari Perenés, curadora, investigadora y especialista en América Latina. Además, hizo la gran muestra retrospectiva de Olga Amaral en Fundación Cartier en octubre pasado. Muchas gracias. Sí, gracias. Yo, obvio, voy a hablar de un punto de vista mucho más occidental porque pues soy francesa y estoy trabajando en Francia con las escenas latinoamericanas y las artistas, pero en instituciones marcadas por una historia del arte súper occidental. Y cuando empezamos a trabajar en la muestra de Olga de Amaral, en la Fundación Cartier pour l'Art Contemporain, yo empecé a pensar mucho más las distintas categorías que
que están segmentando la historia del arte en Francia, en Europa, en Estados Unidos y mucho menos, obvio, en América Latina. Es decir, por ejemplo, el tejido siempre pertenece a los artes decorativas, a la idea del diseño y mucho menos al arte contemporáneo, por ejemplo. Y hay todos estos medios, sí, pertenecen a una categoría distinta. Y en como la pirámide de los artes occidentales hay como arriba hay la pintura, la escultura, la arquitectura y mucho después. Y después en esta pirámide hay pues todos los artes decorativos, como pues también el dibujo, el tejido, la serigrafía, no sé, como todos los artes de diseño. Y cuando me fui a Colombia muchísimas veces a conversar con Olga y me di cuenta que Olga de Amaral no tenía, para ella la diferencia entre la artesanía, el arte contemporáneo y su práctica no existe, que no había como esta diferencia que nosotros hicimos y que jerarquía nuestra visión del arte. Y eso es súper interesante porque al mismo tiempo ella fue quien en su país permite al textil de entrar en los museos, por ejemplo. Y creo que hay 3 etapas interesantes y voy a ir un poco rápido, pero en la historia de la educación artística en Colombia que permite explicar un poco este camino. La primera es la creación en 1948 del Colegio Mayor de Cundinamarca, que permitió, Olga lo hizo y aprendí el dibujo arquitectural en este colegio. Y eso fue la primera etapa, sobre todo para mujeres, de entrar en la universidad, de adquirir una educación artística. Y después ella y otras artistas mucho menos conocidas, pero es importante también decir que Olga pertenece a un grupo de mujeres tejedoras súper potente en Colombia a esta época, con Graciela Samper, Marlene Hoffman, que están mucho menos conocidas que ella, pero que fueron súper importantes en la historia del arte textil de Colombia en los años 60, 70, 80, hasta 90. Y ellas hicieron el colegio de Cundinamarca. Después Olga tuvo la suerte de ir a Cranbrook en Estados Unidos, lo que también para ella fue la oportunidad de encontrar al arte del Bauhaus y de Annie Halbers, por ejemplo. Y después, regresando a Colombia, ella ayudó a crear en el departamento de tejido de la Universidad de los Andes, que fue la segunda etapa súper importante para transformar el tejido de una práctica totalmente artesanal a un aprendizaje artístico. Pues estas fotos son ellos, la Universidad de los Andes. Y a partir cuando Olga, regresó a Bogotá a finales de los años 50, fundó con su marido, Jim, la Telas Amaral, que fue de los años, fines de los años 50 hasta los años 2000, que fue un lugar de diseño textil súper importante. Ella trabajaba con todos los arquitectos colombianos para crear como el tejido de los muebles, tejidos decorativos, tapices, cortinas, etc. Y al mismo tiempo estaba desarrollando su propio trabajo artístico. Todo eso para decir que para ella no fue una contradicción trabajar en estas dos
dirección al mismo tiempo. Pues esos son, por ejemplo, mentaguajiras que hizo Olga, también pues estos cousins y tejidos murales como decorativo. Esto fue la casa Amaral, el tejido Amaral, diferentes como jackets, dress, dibujos también para crear mantas guajiras, inspirada por las mantas guajiras de comunidades indígenas de su país, también como con modelos. Y al mismo tiempo, ella estaba desarrollando un trabajo que fue pues fundador y súper importante en todo el mundo mundial y no solo latinoamericano o colombiano, del arte textil que permitió también con Sheila Hicks, Magdalena Bakanovich, crear lo que ahora llamamos fiber art, y que fue sacar el tejido de su aspecto puramente decorativo y ponerlo al centro del espacio para que el tejido, la obra de arte, crea su propio espacio. Y eso se ve muy bien aquí. Y creo que fue súper importante porque permitió dar al arte textil una independencia que antes no tenía, que fue siempre como sumí a la arquitectura. Esos son también fotografías que ella estaba tomando en su casa, en su propia casa, en su jardín, mostrando este vínculo con también siempre la artesanía, obvio, y la arquitectura, la naturaleza. Esto también. Y eso para mostrar y terminar. Para ella no había una distinción una contradicción entre la artesanía, el arte de su país y el arte indígena que le inspiraba muchísimo en las técnicas de las comunidades colombianas y peruanas. Y su trabajo artístico, pues esas son un poco las influencias que ella tenía y que reivindicaba la arquitectura del Machu Picchu, de diferentes casitas de la región donde ella nací. También aquí. El sitio arqueológico de San Agustín, que inspiraba las estelas, una serie que mostrábamos en la Fundación Cartier el año pasado. Y pues eso es solo como algunas imágenes de la muestra que hice en París con ella y después en el ICA en Miami, para mostrar que intentamos en estas dos muestras recrear con Olga un camino dentro de las obras que permite a todos los tejidos y las obras de Olga de tener su independencia, de se distinguer du mur, de la pared, y de crear su propio espacio. Y intentamos pues de jerarquizar, de categorizar un poco el medium textil, pero creo que es como el primer paseo de un camino mucho más largo que estamos pues tomando juntos. Sí. Eso. Gracias. Gracias, Marí. Y sí, te voy a enseñar la foto, pero eso es una foto por ejemplo, de una pieza sobre una pared de piedra en el jardín de Olga, y Olga, tenía la costumbre de presentar piezas en piedras directamente, fotografiarlas, y fue un poco la idea de fusionar su obra con la naturaleza. Con todos los elementos tejidos son naturales, el hilo el crin de caballo, por ejemplo, y pues naturales que vienen regionales que vienen de Colombia.
y de viene la idea de mostrar las obras sobre estas piedras. Si lo pensamos juntas con ella. Justamente cuando hablábamos de patrimonio y hablamos como esta historia colonial de lo que pasó en Perú y con la perspectiva también de Kenia, ¿cómo pasamos ahora a una contemporaneidad decolonial al patrimonio? No sé, si tú como artista has tenido como esa instancia de cómo hago para que ese patrimonio siga perteneciendo, ya que obviamente como artista también tienes que vender tus obras para justamente sostener tu día a día. O sea, si hay algún pensamiento ahí en relación al pasado. Bueno, este libro que se llama La Crónica del Buen Gobierno y el Nuevo Estado, de Felipe Guamampoma Ayala, él la hace cerca de 100 años después de que llega Pizarro al Cusco, donde se relata lo que actualmente en la convención historiográfica se dice que es la leyenda negra de la conquista, que es los métodos de tortura y de violencia que ejercían los ejércitos europeos sobre el continente americano. Ese libro se va a perder, como ya les contaba, y se va a recién reestudiar en el siglo XX, sobre todo por historiadores peruanos, pero bolivianos muy importantes como María Ginsberg, Carlos Mesa, que son historiadores del arte, de hecho. Dentro de estas crónicas es, de hecho, otra artista argentina experta en tapicería que se llama Graciela Cutulí, quien va a rescatar esta anécdota dentro de las crónicas de Felipe Guamampoma Ayala y hace una reflexión respecto a los procedimientos dentro de la tapicería y cómo han ido evolucionando y también algunos olvidándose. Por ejemplo, el círculo Ximú, que actualmente está en el Museo de Arte Precolombino en Santiago, es un círculo perfecto hecho en tapicería. Técnicamente eso es imposible, es decir, es una conjunción de triángulos. Hay otras, que esa es la hipótesis que sigue Paulina Brugnoli, que fue muy cercana a Sheila Hicks, especialista de los años 60. También hay otras investigadoras más jóvenes, como Daniela Contreras, que participó en la primera versión de nuestra Bienal, que dice que no, que eso no es así y que hay otras formas de construir en tapicería círculos. La cosa es pensar cómo había tecnologías en ese momento, es decir, modernidades textiles prehispánicas que fueron borradas justamente para proteger una cultura que estaba siendo asaltada. Entonces, un poco enganchando con la pregunta de Noé, nosotros también sabemos cuáles son los contextos de circulación y comercialización de las obras de arte, pero eso va a impedir que nosotros tengamos pensamiento crítico respecto a la creación de obras de arte en el contexto de Kenia o la visibilización, discusión, diálogo con instancias que, por ejemplo, políticamente no nos pueden gustar, pero nosotros tenemos que seguir pensando desde los objetos. Completamente, ¿no? Es una pregunta muy interesante y me encanta, gracias. Son cuestiones que me habitan demasiado porque antes de llegar a esta, ya hay más de 12 años explorando, tratando de entender qué fue lo que tanto me llama, algo que viene de muy fuerte adentro y solamente tomando este tiempo de volver a escuchar digo siempre a los tíos, tías, sobre todo mi mamá, y volviendo a su ciudad natal, es también como si nuevamente aprendo bastantes cosas sobre la historia, sobre también por las razones por las cuales ellos también tuvieron que emigrar y lo que más me fascinó, yo creo que ahí entendí y llegué a un punto de mi vida, pasando los 30 años ahora, es, pero ¿cómo era la visión antes? Porque yo nací en la ciudad, crecí en una familia ya en una zona urbana y popular, pero fui a la escuela, tuve todos esos accesos. Y yo me decía, pero me enseñaron el español, crecí con los idiomas aymara, quechua, español en casa, y
la cuestión fue volver a la comunidad. Para mí era como volver a este momento casi precioso de este tiempo que se suspendió. ¿Cómo vivían, cómo era esa era antes de lo que a mí me enseñaron? O sea, la pregunta fue muy inocente y es en esa casi búsqueda arqueológica, recortando memorias a través del oral, porque en el sentido de la poner el contexto que hoy día, claro, tejo, pero antes de tejer pasé procesos de muchas etapas diferentes antes de llegar al hilo, pero el hilo cuando una vez lo encontré, lo increíble fue que el hilo siempre estaba las raíces estaban súper conectadas, siempre estaba habitada. Y lo que me digo es que el hilo me lleva más allá de solamente el contexto familiar, comunitario, global de la historia del país y más también descubrir de manera global. Lo que encuentro interesante hoy día de lo bello es que lo vivo eso de manera con muchos sentidos filosóficos, pensar también en las producciones de las piezas y lo que encuentro bello es el hecho de comenzar a trabajar también con artesanos bolivianos, comenzar a descubrir la historia familiar que más o menos lo llevo como una arqueología, pero a la vez veo también mis familiares, ellos mismos cuestionarse, abrir como, ¿verdad? Pero, ¿verdad que cómo era? ¿Cómo éramos? O sea, es preguntas súper simples. Y aprovecho para responder a esta grande pregunta que me encantó. Últimamente estuve presente, de hecho, estoy actual en la Bienal de las Amazonias en Belén. Actualmente presento dos piezas, una que se llama El Cataris que se extravió y El Cóndor. El Cataris se extravió, se puede traducir la serpiente que se perdió, se extravió, en francés que le serpent qui s'est égaré. Y eso recolta una historia, un testimonio oral que fui acumulando de justamente esas discusiones con la comunidad de la Quechata, de donde es originada mi mamá. Y en el hecho de esas pequeñas discusiones hubo risas como, pero sabes, solo es una leyenda. Y dije, pero no creo que sea una leyenda. Lo lindo fue que de eso comenzamos a hablar de un montón de cosas de intratierra, extratierra. Tomo el tema de la Bienal porque era un momento donde aprendí bastante y lo lindo fue esa reunión de cuestionarse de cómo hoy día podemos sobrevivir también, cómo se sobrevive en la sociedad capitalismo, moderna, donde uno tiene que justamente ese capital que entra, cómo compartirlo, desarrollarlo por otros proyectos más, cómo llevarlo, como siempre digo, a esta manera positiva y luminosa, es trabajar de la mano con estas energías intensas, pero para llevarlo hacia una luz más positiva. Es un poco casi filosófico, casi tal vez idealista, pero eso es lo que me habita bastante en mi trabajo de manera personal. Y te puedo decir que lo más bello que pude ver fue sobre todo cuando llevé a mi mamá y mi hermano vinieron desde Bolivia después de 30 horas de bus, de flota, para llegar hasta Sao Paulo. Los recogía en Belén y ellos, era una semana donde mi hermano mayor descubría el arte contemporáneo y encima sudamericano. O sea, veía en todos 5 días cuestiones de reflexiones, como decía, ¿qué es el arte? La artesanía, arte. Y mamá estaba al borde de las lágrimas porque ella misma se cuestionaba, pero ¿te imaginas, Kenia, cómo era esa llegada de todos estos esclavos africanos que llegaban al puerto? O sea, ella misma ni siquiera, o sea, lo lindo fue que yo misma con ella descubría también esas temáticas. Lo que encuentro fuerte es que ahora estamos en una era que por fin se puede hablar, se puede reflexionar cómo llevar a cabo esta vida, si puedo decir, moderna, pero también a la vez constructiva y destructiva. A la vez aportar algo de armónico, una filosofía abierta al mundo, porque tal vez un poco idealista, pero lo encuentro que creo que nunca, mismo si tuvimos la impresión que esta era fue muy fuerte, fue de destrucción total, querían arrancar nuestras raíces, pero nunca lo lograron en realidad, porque mira, estamos como saltando generaciones y todo está súper activa. Y eso cuestiona bastante, decir que nunca, o sea, la raíz nunca fue cortada y solo que es como cómo aprender a cargar ese pasado, tomar conciencia y cómo mejor avanzar. O sea, son un montón de preguntas que tratamos de tejer de manera filosófica. Y lo encontré bello en esta bienal que aprendí justamente a descubrir también testimonios de comunidades indígenas de Colombia, Ecuador, de Chile, a conocer a los hermanos también como quienes compartimos la cordillera de los Andes, esas visiones, esas como visiones, o sea, ahí yo me di cuenta que se sentía en casa, de una manera casi mundial, diría yo. Así que son preguntas que sí, cómo llevamos a cabo. Y para terminar el término más económico, lo fuerte es también poder trabajar también directamente, como siempre digo, con artesanos locales, conocer, saber más,
conocer más que solamente lo manual, quién es usted, cuál es su historia. Y eso es lo que me encanta en el tema de los bordados, por ejemplo, que encontré en mis trabajos. Siempre indico que los bordados que encuentran en mis trabajos vienen hechos por artesanos bolivianos. Y es una manera también de hablar de ese saber que ellos lo hacen vivir de generaciones familiares. Claro, hoy día toma un contexto más económico porque son destinados a trajes que llevamos puestos para los desfiles de carnaval y todo un sistema económico que sostiene el país muy independiente. Y esos son temas que hoy en día tratamos de siempre filosofar juntos, cómo equilibrar estos mundos tan opuestos, pero a la vez tan hermanos también un poco, creo. Gracias, Kenia, y gracias por las preguntas.